¿Qué tal, amigos? Sois muchos los suscriptores que desde hace tiempo me venís pidiendo un vídeo acerca de cómo calcular un sistema fotovoltaico autónomo, o también denominado aislado. Muchos me preguntáis por cómo determinar el número de paneles fotovoltaicos necesarios para una instalación concreta, otros me pedís que os explique cómo determinar la capacidad que debe tener una batería para abastecer una determinada instalación. Para responder a estas preguntas de forma global, he decidido hacer una serie de vídeos explicándoos cómo dimensionar una instalación solar fotovoltaica. Estamos hablando de una instalación aislada o autónoma, es decir, una instalación que nos va a autoabastecer de energía, es decir, un sistema que va a aprovechar la irradiación solar para generar la energía eléctrica necesaria para el suministro de una instalación. Puede ser una vivienda, un sistema de bombeo, un sistema de riego, por ejemplo, o un sistema de telecomunicaciones en una montaña, etc. Los usos son ilimitados. He estado pensando acerca de la mejor manera de mostraros los cálculos y los resultados de este método para calcular una instalación fotovoltaica y he llegado a la conclusión que mejor que mostraros los resultados y los datos sobre una pizarra o los cálculos, lo que voy a hacer es crear una serie de hojas Excel en donde en cada hoja vamos a dimensionar un elemento de la instalación, que ahora vamos a ver de qué componentes consta. Posteriormente, esa hoja de cálculo la vais a poder descargar a través de un enlace que voy a dejar en la descripción del vídeo. Esa hoja de cálculo, una vez que la descarguéis, vais a ver que no tiene ningún tipo de restricción, vais a poder ver todos los cálculos, todas las funciones, van a ser funciones sencillas, una hoja de Excel muy sencilla. De esta manera creo que es más interactivo. Vosotros tenéis la herramienta de cálculo en vuestro ordenador, podéis hacer cambios, podéis ver cómo funciona y en definitiva vais a aprender cómo se calcula esta instalación solar. Vamos a comenzar explicando qué es un sistema fotovoltaico aislado, que como os he dicho antes es aquel sistema que nos autoabastece de energía y esa energía la obtenemos a partir de la irradiación solar que tenemos en la zona donde está ubicada la instalación. Y al final lo que hace es, a partir de la irradiación solar, los módulos fotovoltaicos producen corriente eléctrica, esa corriente eléctrica la almacenamos en unas baterías y después de esas baterías nos autoabastecemos. Vamos a comenzar viendo los componentes que tenemos en la instalación. Fijaros aquí en la figura de la derecha, esta que os estoy señalando aquí ahora. Vale, aquí tenemos los principales componentes de nuestra instalación solar fotovoltaica. Podemos encontrar el panel fotovoltaico, que va a ser el que proporciona la tensión o corriente encargada de mantener la carga de la batería. En él va a incidir la irradiación solar que tengamos en la zona donde esté ubicada la instalación, como os digo, y con esa irradiación solar va a producir energía eléctrica. Esa energía eléctrica después la vamos a pasar a través de un regulador o controlador de carga, que es el que se encarga de verificar el estado de carga de la batería, adaptando diferentes ritmos para la carga y va a verificar en todo momento que la batería, una vez que esté cargada, no se sobrecargue, no siga entrando energía del panel. En algunos casos, este regulador también se va a encargar de que la batería no se descargue más que lo que hemos programado. Es decir, si nosotros tenemos una profundidad de descarga de un 60% en nuestra batería, pues este equipo puede vigilar que no se produzca una descarga mayor. Es decir, nos va a proteger la batería contra excesos de carga y contra un exceso de descarga. Después encontramos la batería. La batería va a ser la encargada de almacenar la energía eléctrica en la instalación. ¿Cómo lo va a hacer? Va a almacenar la energía eléctrica en forma de energía electroquímica, de energía química. Necesitamos almacenar la energía durante el día para luego, por ejemplo, poderla utilizar durante la noche o en aquellos días que la irradiación solar sea escasa y no produzcan los paneles fotovoltaicos apenas electricidad. Pues esa energía la vamos a tener almacenada en la batería y vamos a poder utilizarla. Después de la batería lo que tenemos son los consumos. Y estos consumidores de energía podemos tenerlos de dos tipos. Como veis aquí en la imagen tenemos algunos que consumen corriente continua, ¿vale? A partir del regulador y de la batería pues se consume la energía en corriente continua. Y en otros casos tenemos consumos en corriente alterna, a 230 voltios generalmente y 50 hercios, como los que podemos tener en nuestra casa. En este caso, estos consumos, para poderlos alimentar, necesitamos hacer uso de un aparato que es un inversor, que transforma la corriente continua en corriente alterna, y de esa manera estamos alimentando estos consumos en corriente alterna. Sé que ahora es mucha información, pero vamos a ir viendo paso a paso en cada hoja cómo se calculan estos diferentes elementos. Partiendo como base,
como base de cálculo qué consumos queremos alimentar con esta instalación. Si queremos alimentar consumos en corriente alterna o queremos alimentar consumos en corriente continua. Para ello, la primera hoja de cálculo que tenemos aquí enfrente de nosotros es la hoja de consumos. Es decir, vamos a hacer un listado acerca de todos los elementos que tenemos en la instalación y que van a consumir energía eléctrica. Y aquí vais a ver que hay dos cuadros. Para utilizar la hoja de cálculo solamente debemos de rellenar los cuadros que están en blanco. En este caso estos y estos otros. El resto lo hace de forma automática la hoja. He incluido una pequeña lista con productos y la potencia que consumen. Necesitamos conocer la potencia que consume un determinado producto o consumidor para conocer el consumo energético que tiene. Y después, una vez que sepamos la cantidad de energía que necesitamos para autoabastecer nuestros consumidores, tenemos que calcular el resto de la instalación para que sea capaz de abastecer esa demanda. Podemos tener consumos en corriente continua. Tal como os decía, directamente la consumimos a 12 voltios o la tensión que nos proporcione la batería. Pueden ser pequeñas bombillas LED a 12 voltios, puede ser un frigorífico que funcione a 12 voltios, que los hay, puede ser un pequeño televisor que funcione a 12 voltios, pero lo más normal, lo más habitual hoy en día es que los consumos sean en corriente alterna a 230 voltios AC. Vamos a pensar que tenemos una pequeña instalación aislada con la que queremos abastecer una pequeña cabaña de campo y en la que vamos a poner muy pocos elementos, pero los elementos van a funcionar con corriente alterna a 230 voltios. Por lo tanto, no vamos a tener ningún consumo en corriente continua, yo aquí no lo voy a incluir. Vamos a tener todos los consumos en corriente alterna. Lo primero que tenemos, por ejemplo, es un cargador de móvil. ¿Cuántos? Pues en este caso solo tenemos un cargador. ¿Qué potencia consume un cargador? Pues nos fijamos en la tabla. En la web podemos encontrar diferentes potencias para estos cargadores. Lo más habitual es que consuma menos de 10 vatios. Pues vamos a poner 10 vatios. ¿Durante cuántas horas al día lo vamos a utilizar? Pues por ejemplo, mi smartphone se carga con 3 horas. ¿Qué uso le vamos a dar a la semana? Pues yo lo voy a utilizar los 7 días de la semana, porque es un teléfono móvil, la batería se descarga muy rápidamente y por lo tanto yo lo voy a utilizar todos los días. Y automáticamente, si os fijáis aquí en la columna de energía que se indican vatios hora a la semana, lo que nos ha hecho aquí es multiplicar el número de elementos que tenemos por la potencia que tenemos, por el número de horas al día y por el día y por los días de uso de la semana. Haciendo el producto de todo eso, nos da un consumo de 210 vatios hora a la semana. ¿Vale? 210 vatios hora. Como sabéis, la unidad de energía más habitual es el kilovatio hora. En este caso son vatios hora, ¿vale? Esto es lo que nos consume el cargador de móvil. Después, en nuestra pequeña cabaña, tenemos 3 puntos de iluminación. Vamos a poner, por lo tanto, que tenemos 3 bombillas LED. ¿Cuántas bombillas tenemos? 3. ¿Cuánto consume cada bombilla? Pues en este caso, aquí no viene reflejado, pero estas bombillas nos consumen alrededor de 10 vatios. ¿Cuántas horas lo vamos a utilizar al día? Pues en este caso, yo voy a decir que lo vamos a utilizar 3 horas al día. Estas horas cada uno tendrá que poner sus horas reales que lo vaya a utilizar al día, ¿vale? Y luego, días de uso a la semana, pues en este caso también lo vamos a utilizar 7 días, es decir, todos los días de la semana. En este caso, como veis, son 630 vatios hora. Fijaros que la hoja Excel lo que hace es aquí abajo, va sumando todo lo que tenemos aquí en esta columna y aquí nos hace la suma de 210 más 630. Y tenemos 840 vatios hora a la semana. Si no lo queremos expresar como vatios hora a la semana, podemos decir que son vatios hora al día. ¿Cómo? Simplemente dividiéndolo entre 7. Fijaros, aquí lo que hace en esta celda es coge el total de consumos DC en vatios hora a la semana, este que tenemos aquí en azul, y lo divide entre 7 días que tiene la semana, y por lo tanto nos da el consumo en vatios hora por día. Y aquí tenemos que son 120 vatios hora al día. También vamos a incluir un televisor LED. ¿Cuántos? 1. ¿Qué potencia consume un televisor LED? Pues vamos a decir que son 200 vatios.
¿Y cuántas horas al día lo vamos a tener encendido? Pues en este caso yo lo voy a tener encendido 2 horas. ¿Y cuántos días de uso a la semana? Pues vamos a poner que 7 días de uso a la semana. Todos los días. Y como veis, automáticamente hace el cálculo, que como veis ya son 520 vatios hora al día. Finalmente, la hoja de cálculo lo que hace es toma los consumos, el total de consumos DC, este que tenemos aquí, más el total de consumos AC y nos lo muestra aquí, ¿vale? Aquí hace el sumatorio, como vais a ver, de estas dos partes, suma esta celda más esta otra. Para que veáis cómo funciona, vamos a suponer que tenemos una pequeña bomba que nos abastece de agua, una bomba hidráulica, que funciona a 12 voltios en corriente continua. ¿Cuántos elementos tenemos? Pues en este caso solo es una bomba y esta bomba consume 250 vatios. ¿Vale? ¿Cuántas horas al día la vamos a utilizar? Pues aproximadamente media hora al día, 0,5 horas al día. ¿Y qué días de uso por semana? Pues en este caso vamos a suponer que esta bomba la encendemos media hora durante 4 días a la semana. Y con esa bomba lo que hacemos es rellenar un tanque que después autoabastece a la casa por gravedad. Un tanque que tenemos elevado. Lo que hace la bomba, por tanto, es toma el agua de un pozo, por ejemplo, o un cauce natural que tengamos cerca, eleva el agua hasta un depósito que tenemos en la casa y de ese depósito después se autoabastece la casa. 4 días que vamos a usar la bomba, es decir, lo vamos a utilizar 4 veces a la semana. Rellenamos el tanque, una vez que rellenamos el tanque, ese agua lo vamos consumiendo poco a poco y nos dura varios días. Automáticamente nos hace el cálculo y como veis, el consumo de energía de esta bomba son 500 vatios hora por semana. En este caso también aquí nos hace el sumatorio y lo tenemos aquí. Aquí, como veis, hace la suma automáticamente de estos consumos de energía. Estos son 500 vatios hora a la semana y si hacemos la división de estos 500 vatios hora por 7 días que tiene la semana, vamos a obtener los vatios hora que tenemos al día. Finalmente, como veis, aquí abajo nos hace la suma de los consumos DC y los consumos AC que tenemos. Y al final nos lo muestra en vatios hora por semana y en vatios hora día. Bien, una vez que sabemos qué consumidores tenemos en la instalación, ya podemos pasar a calcular el resto de elementos, como el número de paneles fotovoltaicos, el tipo de regulador que necesitamos, la batería, el inversor, etc. Y eso lo vamos a ir viendo en diferentes vídeos y vamos a utilizar una hoja Excel para cada vídeo, para cada elemento cuando le dimensionemos. Es decir, vamos a utilizar una hoja para ver el número de paneles fotovoltaicos que vamos a necesitar para nuestra instalación, voy a utilizar otra para ver qué capacidad requiere la batería en amperios hora, otro para ver el tipo de regulador, otro para el inversor, de manera que los vídeos no sean muy largos, no se hagan pesados y si queréis localizar cómo calcular un elemento de forma específica, tenéis un vídeo donde se explica cómo dimensionar ese elemento. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.